Juego de Reyes, los Stuarts. Un reinado sangriento es la evocación de una era extraordinaria, cuando estos 4 reyes Stuart vivieron tiempos muy turbios. Católicos contra protestantes. El parlamento contra el rey. La guerra civil inglesa. Europa se desintegró por el conflicto religioso. La plaga. El gran incendio de Londres. Y finalmente, un rey católico huyó de su país y de su trono. Carlos I sucedió a Jacobo I, quien había heredado el trono de su madre, María, la reina de Escocia, la cual pudo unir a los 2 reinos, pero a un costo muy sangriento. Carlos sufrió para ser el rey que todo el mundo quería. Desde el comienzo del reino, Carlos sumerge a Inglaterra dentro de 2 guerras simultáneas. Para luchar con las 2 superpotencias al mismo tiempo estaba loco, y el resultado, por supuesto, fue que todas sus campañas fracasaron. Él creía en el derecho divino de los reyes. Él creyó que fue puesto ahí por Dios. A través de la historia pensamos que Carlos I perdió la cabeza al haber perdido la guerra civil, pero olvidamos los años en que fue visto como el monarca más afortunado de Europa. Era un rey demasiado elegante. Él puso la cultura visual británica en el mapa, en términos de lo que encargó con los Rubens y Van Dyck, y también lo que él recolectó. Carlos II. La restauración traería unión y glamour de vuelta al reino. La gente estaba harta de la austeridad de Cromwell y la era parlamentaria, y recibieron al rey entusiasmadamente. Jacobo II, el rey católico de un país protestante, era un desastre esperando estallar. En esta serie daremos un vistazo al reino de los reyes estuardos a través de la vida de la familia Wynne, quien vivió aquí en el castillo Whittier al norte de Gales. Los Stuarts prosperaron durante la era estuarda. Sir John, el líder de la familia, fue nombrado caballero durante el reinado del rey Jacobo I, quien después fue elevado al título de baronet. Pero fue durante el reino del rey Carlos I donde la conexión entre las 2 familias creció demasiado. Juego de Reyes. Los Stuarts. Un reinado sangriento. Carlos I, 1625 a 1649. Carlos I se convirtió en el rey de Inglaterra, Escocia e Irlanda en 1625, sucediendo a su padre, el rey Jacobo II, monarca estuardo. Como su padre, Carlos creía en el derecho divino de los reyes y calificó al parlamento como irrelevante. Como resultado, él tuvo un reino tempestuoso y eventualmente llevó al estallido de la guerra civil. Sir Richard Wynne fue confidente del nuevo rey Carlos I y fue nombrado caballero de la recámara y el caballero de la cámara privada. Sir Richard Wynne y el rey Carlos se conocían desde hace mucho. Richard incluso se unió junto a su futuro rey en un viaje desastroso a España en 1623. Carlos tenía la esperanza de negociar su matrimonio con la infanta española María Ana, hija del rey Felipe III, pero fue obligado a regresar a casa humillado. El gran fracaso de Carlos en España fue un deleite absoluto para muchos cuando volvió a casa. Ellos no querían que su futuro rey se casara con la católica, pues se suponía que ahora sería un país protestante. Sin embargo, Carlos terminó por casarse con una católica, a pesar de todas las protestas. Al estar en camino a España en ese viaje determinante en 1623, estuvo en París y ahí conoció a Henrietta María, hija del rey de Francia Enrique IV. Así que ese triste viaje en el cual trató de traer a la infanta española no fue en vano. Carlos y Henrietta María se casarían en Canterbury en 1625. Henrietta María se casó bajo el entendimiento con el Papa Irving, que haría lo posible para traer de vuelta a Inglaterra la verdadera fe del catolicismo romano. Y también esa forma de entendimiento que haría lo mejor para influir a la familia real, los hijos que ella tuvo.
El problema es que ella era celosamente católica, así que alardeó su catolicismo, tanto así que externó que no formaría parte de la coronación, porque no haría los procedimientos dichos de un protestante. Eso era un anatema para ella. Es muy confuso si eres una persona moderna para encontrar la respuesta, el por qué debió ser una fuente de contención. Que Carlos fue el primer monarca que fue presentado como miembro de la Iglesia de Inglaterra. No debió haberse casado con una católica romana que era francesa. Tienes demasiados prejuicios religiosos del lado de la reina Henrietta María y con muchas personas con poder político en Inglaterra. Y se necesitaba que alguien retrocediera y no serían los políticos. En el año de la coronación y el matrimonio en 1725, Sir Richard Wynne se suponía que debía plantar esas 12 plantas que trajo de España en 1723, los cuales son cedros famosos aquí en Whittier. Hay 3 que sobrevivieron. Estos son la forma más temprana de realismo, lo cual será una cualidad a lo largo del siglo XVII, o la relación entre los Wynnes y de la casa de los Estuardos. Esta es la casa de la reina en Greenwich. El edificio fue diseñado por el gran arquitecto Inigo Jones y fue destinado como un regalo del rey Jacobo I para su esposa, Ana de Dinamarca. Sin embargo, ella murió durante su construcción, por lo que esta tuvo una pausa. La construcción reanudó cuando el rey Carlos decidió que sería un grandioso regalo para su nueva esposa, Henrietta María. Un segundo piso fue agregado por Inigo Jones, y Henrietta se convirtió en una de las benefactoras clave de Inigo. Justo como su esposo, Henrietta María era una partidaria devota de las artes. Para fortuna de la reina, tenía a su lado a Sir Richard Wynne como tesorero para ayudar a financiar sus encargos artísticos. Sir Richard firmaría sus pagos y a menudo pagaba con fondos de su propio estado. Sir Richard Wynne ahora era una figura firmemente establecida en la Casa Real de los Estuardos. Tesorero del consorcio de la reina, caballero de la alcoba del rey. Eso significaba que podía tocar al rey. Era un honor raro. Por supuesto, significaba que preparaba al nuevo rey para sus distintos retratos. Uno de los artistas preferidos por el rey era el exageradamente popular Anthony Van Dyck. Palacio Whitehall, 1632. ¿Cuántos retratos has agendado, Richard? 1 o 2, señor, pero nunca tan buenos como los del maestro Van Dyck. El más buscado no es más rápido. Ahora intentemos con ese. Hay perfección en el arte. Si hay una lección que aprendí de España, es que mi corte debe de superar a las otras, así como Inglaterra debe de superar a las otras naciones. Exceptuando a Gales, señor. Por supuesto, exceptuando a Gales. Es difícil comprender el impacto que este genio tenía de los retratos. Era como un empresario pidiendo acción, y por primera vez las personas genuinamente comenzaron a moverse en las pinturas. Había un sentimiento de ilusión y realismo, de una forma que Daniel Muttens había preparado a todos los ingleses. Pero Van Dyck limpió el suelo con él. Digo, una de las primeras cosas que él hizo, y Carlos I, por supuesto, fue tener una cuenta de los talentos de un artista como Van Dyck. Él coleccionó los trabajos de Titán. Él estaba familiarizado y a través de ósmosis del contacto con los trabajos del Alto Renacimiento, él sabía que había maneras de retratarlo a él y a su corte. Y de una manera era distinta del pasado. No funcionará, debes quitarlo. Discúlpeme, señor. ¿Te gustó el collar, Richard? No, señor. ¿Lo compraste para tu guardarropa? No, señor. Nunca te defiendas o te disculpes antes de ser acusado. Consejo apropiado para concejales, cortesanos y maridos. Deberíamos probar otro. Físicamente hablando, él no era tan atractivo. Él tenía un rostro gracioso, muy pronunciado, con unos ojos saltones. Era demasiado pequeño, medía 1,32 y tenía unas piernas curvas, y padeció ratiquismo cuando era joven. Así que necesitaba
un artista para transformar esta terrible figura humana en algo demasiado magnífico. Y genuinamente creo que cuando miras estos retratos de Carlos I, Van Dyck fue el que lo elevó con una sutil manipulación de la brocha, con una figura casi celestial. Van Dyck trajo con él esta caja de trucos de alto renacimiento y él lo soltó en Londres. Y con todas las herramientas, todas las perspectivas, toda la genialidad técnica y capacidad, toda esta clase de sentimiento poético con la cual pudo imbuir a sus cuidadores, él transformó la forma de mirar. A pesar de este comienzo tormentoso en su reino, Carlos afrontó las mismas dificultades que su padre, el rey Jacobo I. Una extraña relación con el Parlamento y esa necesidad urgente de conseguir fondos a través de impuestos impopulares pondrían a su reino en tensiones extremas. Mientras la guerra de los 30 años estallaba en el continente, no tardaría mucho antes de que el país se sumergiera dentro de su propia guerra civil y la sangre correría. Juego de Reyes. Los Stuarts. Un reinado sangriento. Sir Richard Wynne, el dueño del castillo Windsor en el norte de Gales, heredó su propiedad y los títulos de su padre, Sir John Wynne. El hermano de Richard, Owen, era un tipo estudioso, interesado en una variedad de temas, incluidos el misterioso asunto de la alquimia. Owen prefirió quedarse aquí, en el hogar familiar en Windsor, mientras Richard estaba ocupado en la corte del nuevo rey, Carlos I. El reino del rey Carlos comenzó a un paso frenético. Él se casó con Henrietta María, hija del rey de Francia, un par de meses después de obtener el trono, y ya se planeaba una guerra contra España después de esos intentos fallidos de casarse con la infanta española. Pero Carlos heredó los mismos problemas que su padre: una mala relación con el Parlamento y una confianza errónea hacia una figura particular en la corte, el duque de Buckingham. Él era el favorito del rey Jacobo y también acumuló una cantidad considerable de influencia sobre el rey Carlos. Había una clase de amistad intensa, la cual creo que comenzó de ambas partes con un aprecio mutuo de cuán poderoso era uno y el otro. Buckingham por su título nobiliario, lo cual ciertamente no quería perder con el cambio de gobernante. Y Carlos porque quería ser amado por su padre, y qué mejor forma de ser amado que mostrarle afecto a sus favoritos. Había un tipo de elemento de inteligencia en ambas partes que diplomáticamente debían sacar lo mejor el uno del otro porque iba a alimentar su interés propio. Pero después de la muerte de Jacobo, Buckingham mantuvo ese resguardo extraordinario sobre el trono por los 3 años restantes de su vida. Desde el principio, Carlos y el Parlamento no se acoplaron. La desconfianza crece demasiado rápido, y más porque Carlos tiraba dinero y las campañas militares fallidas creadas por Buckingham, y el Parlamento no tiene motivos para darle más dinero. Él comienza a recolectar dinero bajo sus propios medios de formas que son realmente controversiales. Es uno de los problemas mayores, lo cual genera la desconfianza hacia Carlos, teniendo que esté detrás de los detonantes de la guerra civil un par de años más tarde. A pesar de la falta de recursos, Carlos continuó con su intervención en la Guerra de 30 años y una expedición contra España. Buckingham supervisó la alianza con los daneses y el plan era efectivamente incursionar en la piratería, al atacar barcos tesoreros españoles regresando del Nuevo Mundo con oro y luego para atacar pueblos españoles para poder sacar al país de la Guerra de 30 años. Eso fue un completo desastre. Por la mala suerte y la incompetencia, al menos 1000 soldados ingleses murieron, con ningún buen resultado. La gente no tardó en culpar al ya impopular duque de Buckingham. El parlamento revocado discutió acusarlo y Carlos lo disolvió. Ayudó a su amigo, pero él no podía proteger al rey de Buckingham de todas sus amenazas. El 23 de agosto de 1628, Buckingham fue apuñalado en Portsmouth por un oficial militar disgustado. Carlos y la corte sufrieron mucho por la muerte de Buckingham, pero el resto del país celebró bastante la alegría de su partida. La separación entre el rey y el país crecía profundamente. Felton, uno de los oficiales que estaba en su primera misión, lo asesinó a puñaladas.
Y Buckingham sabía que la herida era fatal y él lo mencionó. El shock en el país por el asesinato tan común y corriente de un gran hombre que no era de la realeza fue algo absolutamente impresionante. A mucha gente no le agradaba la influencia que tenía Buckingham, pero pensar que se fue repentinamente por el cuchillo de un asesino era algo que puso a muchos con los nervios de punta. Una vez que Buckingham murió, Sir Richard Wynne era uno de los consejeros con más confianza del rey Carlos, pero también era visto como uno de los benefactores más grandes del rey. Al padre de Richard, Sir John Wynne, se le ofreció ser baronet por el rey Jacobo y lo compró a un alto precio. Solo el Parlamento podía pedir impuestos, así que los estuardos tuvieron que encontrar nuevas formas creativas de obtener fondos, si ellos iban a ignorar al Parlamento, como al rey Carlos le gustaba. Él generó nuevas riquezas a través del demasiado impopular impuesto sobre el dinero de naves. Esto era previsto esencialmente para una posible guerra, pero había sido grabado durante tiempos pacíficos. Pero esto solo aplicó en pueblos que estaban en la costa, pero ahora dentro de la tierra también. Familias como los Wynnes serían los primeros en apoyar esta propuesta de impuestos. Castillo Whittier, Gales, 1629. Dibujado por el maestro Inigo Jones en persona. Es un puente. Por el encargo de su majestad. Me impresiona que el rey lo contacte. Debe ser un hombre muy ocupado. Es una generosidad típica de su carácter. 25 chelines y 4 peniques. ¿Qué? 25 chelines y 4 peniques. Es la demanda del rey. Oh, mil disculpas. Generosidad que llegó esta mañana. Cortesía del alguacil. Dinero de naves. ¿Endeudados en nuestra rectoría? ¿Vamos a disputar sobre 25 peniques? Esa sería mi última demanda, hermano. Soportamos las deudas de la reina, pagamos el dinero de las naves del rey. Si no fuera por los estados El rey irlandeses. debe tener recursos. Para construir su palacio mientras nosotros quebramos. Whitehall está dilapidada. Avergüenza a la nación. La nación tiene otras preocupaciones. Vi los panfletos. La prensa impresa recreó una voz miles de veces, pero aún sigue siendo un hombre. No seas influenciado por los malhechores de Londres. La nación está feliz. Creo que una de las grandes tragedias de los Estuardo es que no tenían dinero y el Parlamento no estaba listo para darles lo que querían o poner impuestos a su manera. Carlos I estaba muy entusiasmado de resolver este problema y usar cualquier medio que se le ocurriera. Cualquier cosa conectada con la corona para conseguir dinero, él lo haría. El dinero de naves fue el primer gran desastre en términos de confrontación con la gente, quienes no estaban preparados para soportar lo que percibían como un abuso real. Hay un caso para eso. Había una gran guerra europea en curso. 20.000 ingleses, principalmente jóvenes, fueron capturados por piratas llegando del norte de África y llevándoselos para ser esclavos en el norte de África. Carlos I, para ser justos, estaba construyendo la marina de una forma demasiado dramática, lo cual fue bueno para la nación. Pero imponer un impuesto en los pueblos internos de Inglaterra para el crecimiento de la marina fue un verdadero concepto difícil para las personas que se les pedía pagar. No llamará al Parlamento, ¿cierto? ¿Por qué dejar que esas disputas arruinen la paz? He conducido muchas investigaciones alquímicas en todos estos años. Los vapores malos y asquerosos han sido constantes. En la inocencia de mi juventud contuve esos aires para que padre no pudiera sospechar de mis ingenios. Lo recuerdo. Sellé una botella fermentada, pero mis intentos de mejorarla tan solo empeoraron la explosión cuando salió. ¿El Parlamento es la botella? El pueblo es la botella. Temo que toda esa contención de despecho no salga pacíficamente y nos lleve a todos a un gran infortunio. El rey puede ordenar en el Parlamento tanto como él desee. No es al privilegio en el que tengo dudas, hermano, sino en su sabiduría. Me parece que es un muy buen puente. Para hacerlo, sin consultar al Parlamento y después decir, tengo derecho de emergencia nacional para generar riquezas, cuando en realidad es hora de hablarle al Parlamento. Es para abusar de tu poder. Fue el primer gran paso de Carlos siendo visto como el monarca absoluto de una forma inaceptable y nada británica.
Los Stuarts, un reinado sangriento. La Guerra de los 30 años comenzó como un conflicto religioso entre los estados católicos y protestantes, y a pesar de que el rey Carlos se desentendió del conflicto, las divisiones religiosas entre sus propios reinos no desaparecieron. Inglaterra, Gales, Irlanda y Escocia, todos tuvieron su propia y única mezcla combustible de católicos y protestantes. Muchos sospechaban de la simpatía secreta de Carlos con los católicos. Su esposa era francesa. Sus intentos de ayudar a los aliados protestantes en Europa fue considerado indiferente, y junto con el arzobispo de Canterbury, William Lord, Carlos pasó una serie de reformas anticalvinistas. Estas fueron particularmente impopulares en Escocia. En 1639 la iglesia y el público presente se rebelaron. Carlos no soportaba esa confrontación a su autoridad, pero él no tenía los fondos para crear una milicia adecuada. Los escoceses entraron en Inglaterra, tomando Northumberland y forzando al rey a pagarles por el privilegio. Carlos no tuvo otra opción más que llamar al parlamento. Humillado por los escoceses y acorralado en una esquina por sus finanzas, Carlos no pudo disolver a los hombres esa ocasión, y los hombres del parlamento se movieron rápidamente contra el gobierno de Carlos. Los consejeros fueron acusados y se aprobaron nuevas actas, previniendo al rey de gobernar solo en la manera en que lo hizo. Estos tiempos pasan como un hombre con fiebre. Algunos días buenos y unos malos. Yo no veo los días buenos. El remedio, como siempre, es mejor hallarlo en casa. Ejecutar al ministro en jefe Strafford no nos ha conseguido un respiro. Y su majestad no llamó al parlamento el año pasado. Creo que el conde Warwick hubiera marchado en Londres. Ahora, pedazo a pedazo, destruyeron su privilegio. Un acto para prevenir la larga intervención de los parlamentos. Un acto declarando el dinero de naves injusto y nulo. Un acto para la regulación del consejo privado. Su majestad está consciente de esa falta de respeto. Él seguro la desechará. Él dice que tan solo es un par de descontentos incitando y conduciendo a la chusma. Estoy seguro que tiene razón. Ven a casa, hermano. Si estalla el conflicto, no te tendré en Londres. Mi lugar está con su majestad. Las tensiones estaban al máximo en Irlanda. Terribles asesinatos ocurrieron entre católicos y protestantes. Los rumores aumentaron. El parlamento quiso culpar a la esposa católica de Carlos, Henrietta María, por coludir con los rebeldes. Eso, para el rey, fue el último golpe. Carlos entró en la Cámara de Comunes con guardias armados para arrestar a quienes pensaba que eran sus enemigos, los líderes de la oposición. Pero el presidente se negó a entregar a los ministros. Después de eso, Carlos salió de Londres, donde estaban siendo muy hostiles con él. Las futuras negociaciones con el parlamento fallaron. Pronto, ambos bandos convocarían a sus tropas en Nottingham. El 22 de agosto de 1642, Carlos levantó el estandarte real. La Guerra Civil Británica había comenzado. Para que hubiera estallado la Guerra Civil Británica, debía de haber un colapso de la autoridad primero en Irlanda y Escocia. Tenías que enviarle un ejército a Irlanda para poder asegurar a los protestantes que no fueran masacrados. No puedes confiar en el rey con ese ejército, pero no se podía esperar del rey darle ese poder. Para controlar a los ejércitos, un parlamento que es un cuerpo legislativo no es un cuerpo ejecutivo, así que se convirtió en el problema no negociable, el cual todas las tensiones en Inglaterra estallaron de forma violenta. Veo la guerra civil como un choque de placas tectónicas viniendo de política, sociedad y religión. Había cosas muy horribles ocurriendo en el continente, las cuales mostraban la intensidad de los sentimientos religiosos de ambos bandos. Había un sentimiento similar por aquí sobre lo que era correcto y religiosamente, y la gente creía hasta el punto de matar sobre su punto de vista particular de la cristiandad. Creo que una de las cosas sobre Carlos I era que su pecado dominante era la falta de tacto. Estaban tan enamorados de su idea sobre la iglesia y cómo podría ser embellecida. Y eran estúpidamente intolerantes con los puritanos. Definitivamente había una clase de personas dentro de la esfera política de Inglaterra que creían que ellos debían representar los intereses del pueblo contra la corte.
Y de igual forma, apasionadamente, tienes a Carlos I y anterior a él, Jacobo I, creyendo total y firmemente en el derecho divino de los reyes. Entonces hay un tipo de conflicto religioso y uno filosófico sobre quién está a cargo del país en realidad y de lo que eso conlleva. Oxford, 1642. Entra. Todo está rodeado, Su Majestad. ¿Sabes lo que dicen de mí, Richard? ¿En esos panfletos? Yo no los leo, señor. Dicen que yo conspiro con Roma. Que conspiro para la propagación papal en mis reinos. Son sediosos, señor. Son horribles, locos y desquiciados. Pero debemos combatir el fuego contra fuego. Ordené una impresa para ser transportada a Oxford con la corte. Muy sabio, señor. Nuestro propio noticiario. Mientras ellos están llenos de falsas calumnias, debemos combatir con la verdad. Y así la gente se curará de su locura momentánea y todo su afecto será dirigido al rey. Yo regresaré, Richard. Y será grandioso. El escenario estaba listo para la guerra civil. Carlos en un lado y el Parlamento en el otro. La creencia de Carlos en el derecho divino de los reyes estaría a punto de ser severamente probada. Carlos puso su capital en Oxford. Su fortaleza yacía en el norte y el oeste, donde el Parlamento tenía el capital en Londres, y el suroeste y el control de la marina. Las batallas iniciales de la guerra civil fueron más que nada una tregua entre intermitentes, pero inútiles, pláticas de paz. Padre. Castillo William, Padre. Gales, 1644. ¿Es del tío Richard? Padre, ¿qué pasa con la guerra? Es uno de nuestros tenientes. Compañero. No puede pasar las líneas del ejército para llegar a Shrewsbury. Y nuestras carretas tampoco pueden llevar ganado a Inglaterra. Quizá deberían pelear si su señor no se los prohibió. Sabiamente se han mantenido alejados. Y no importa si las personas creen que son cobardes, si las personas hablaran sobre eso. Si escuchara esa palabra, la corregiría muy seriamente. Creo que los monárquicos ascendían aproximadamente desde el verano de 1642 hasta Marston Moor en 1644. Creo que la energía de los monárquicos era impresionante, pero los fundamentalistas estaban en contra de los monárquicos por el tiempo que la guerra duró. La Marina siendo para el Parlamento y Londres siendo para el Parlamento, cuando los escoceses llegaron, ese fue el punto de retorno. Él creía en el derecho divino de los reyes. Él creía que fue puesto ahí por Dios. Era su destino, como un rey, elegido para ser la cabeza suprema del Estado británico, donde los puritanos alimentaron esta idea hebrática, que ya hay un rey llamado Dios Todopoderoso. Disputaron la idea de que Carlos Stuart, ese hombre de sangre como lo llamaba, no debía hacer esa afirmación. Ya soy un hombre adulto. Ya hemos hablado de esto. ¿No es mi deber servir al rey? Estas personas viven en las montañas, no cultivan nada. Su vida se remonta a las prendas, el ganado. Tan solo pueden pagar el alquiler al llegar al mercado. Solo con su alquiler podemos apoyar al rey. Ese es nuestro deber. Es el tuyo. No puedes detenerme. Pero la mayoría de estos choferes, de estos vestuaristas, son muy viejos para pelear. Quizá tengan miedo de perder lo que tanto aprecian, pero eso no significa que no hayan olvidado lo que significa ser joven y tonto. Yo quiero pelear. 1645 era el punto de retorno en la guerra civil, la cual solo había sido un estancamiento. Muchos en el Parlamento estaban infelices que su ventaja en recursos no se tradujera en más victorias. Sospecharon del liderazgo a medias de algunos comandantes británicos. Ellos demandaron cambios. Así que, en enero de 1645, el nuevo modelo del ejército fue fundado. Era planeado para ser profesional, bien entrenado. Un ejército nacional no limitado a una área geográfica, como la vieja milicia. Y las promociones se basarían en los méritos, no en el estatus social. El nuevo modelo del ejército tuvo su primer acercamiento al campo a finales de la primavera en 1625, bajo el control de Sir Thomas Fairfax.
y Oliver Cromwell. Su primera batalla mayor fue el 14 de junio en Naseby, donde enfrentaron a la fuerza militar más pequeña pero experimentada del rey. El resultado, una victoria impresionante para la nueva fuerza parlamentaria. Naseby en Northamptonshire. Es ahí donde en realidad se establece, porque una vez que el principal ejército del rey fue destruido y su maravillosa infantería, no hay ninguna forma de recuperarse. La cantidad de territorio que ahora ocupaba era muy pequeña para apoyar el esfuerzo de la guerra. La salida del nuevo modelo del ejército y su primera gran victoria en Naseby era un signo claro de que el Parlamento tenía un instrumento que les aseguraba que no perderían los beneficios de su gran victoria en medio de Northamptonshire. Esa derrota en Naseby le robó a Carlos a sus mejores hombres, su artillería, sus municiones y su control sobre la tierra monarquista en el sector del oeste. Carlos regresó a su capital, Oxford. Después, se dirigió a Conway Valley, en el norte de Gales, donde tenía apoyo leal. Se cree que vino al castillo de Gwydir bajo la invitación de Sir Richard Wynne. Sir Richard Wynne estaba al lado del rey Carlos cuando su hermano Owen recibió este mensaje en Gwydir. Castillo Gwydir, Gales, 1645. Él siempre fue un rey muy desafortunado. Todo le ha salido mal desde el 28. Una buena victoria hubiera sido suya en Francia. En su lugar, él fue galardonado con humillaciones. Ahora, la derrota le llega sobre otra derrota. Su último puerto fue sitiado y su fuerza fue disuelta. Y el rumor dice que él buscará refugio aquí en Gwydir. Recibir a un rey. Ese es un honor que incluso yo puedo reconocer. Pero el peligro entra por otra ventana. Ofrécele tu mano a un hombre ahogándose y tal vez te ahogues con él. Seremos bendecidos con el halo real y nos nombraremos como el premio del ganador. Pero, Gwydir, ¿podrá rechazar al César? La paz ha sido interrumpida. Su reino se redujo. Tal vez recuerde a los amigos que lo traicionaron con más rencor que los enemigos que lo combatieron. Una vez que la reacción alquímica comenzó, no puede deshacerse tan fácil. Pero tendrá un resultado. Estaba este rey, quien era un hombre encantador, quien tenía muchas cualidades, religioso, amable, era un buen hombre de familia, pero un terrible rey. Y uno que había tomado muy malos consejos y demasiadas coyunturas clave. El problema con Carlos es que era tan débil y volvía loca a Henrietta. Puedes ver sus cartas para él sobre el bienestar del continente, diciendo, acordaste hacer esto, pero hiciste esto de nuevo. ¿Qué es lo que estás haciendo? Y él no podía detenerse, él era fácilmente manipulable. Y esto no duró una década, los 1640, donde podías tener un rey débil y esperar un buen resultado para el pueblo o para él. Juego de Reyes. Los Stuarts. Un reinado sangriento. Al rey Carlos se le terminaban las opciones. Él fue forzado a rendirse ante la armada escocesa el 5 de mayo de 1646 y después de meses de negociaciones, Carlos fue puesto dentro de la custodia del Parlamento inglés. Esencialmente, lo metieron a prisión. Carlos no quiso rendirse. Él sabía las crecientes divisiones entre los escoceses y los ingleses y entre el Parlamento y el nuevo modelo del ejército, así que tenía un plan. Hizo un acuerdo secreto con los escoceses. Ellos invadirían a Inglaterra y con la ayuda de las fuerzas reales restantes regresarían a Carlos al trono. Y a cambio, Carlos establecería una religión escocesa presbiteriana en Inglaterra.
El rey, al haber perdido la guerra, intenta ganar la paz y él trata de engañar a sus enemigos unos contra de otros. Pero eso no era imposible que no hubiera funcionado. Si hubiera sido más flexible en 1647, él hubiera hecho un trato con el ejército y el ejército lo hubiera regresado al trono. Y a cambio, lo que estaba pidiendo era completa libertad religiosa, que debió haber sido completa libertad, y creo que fue lo mejor para él, creo yo, y tener un gobierno eclesiástico estricto, presbiteriano, escocés. Él pudo tener un sistema episcopal débil en la iglesia de Inglaterra, una débil iglesia de Inglaterra que lo hubiera liberado de todos lados, y él no toma esa oportunidad. La Segunda Guerra Civil estalló en 1648, pero fue breve. El nuevo modelo militar derrotó a los rebeldes monarquistas antes de derrotar a las fuerzas escocesas en Preston, en agosto. Carlos fue forzado a negociar, pero esas divisiones entre el nuevo modelo del ejército y el Parlamento no se habían ido. El Parlamento votó estrechamente para continuar las negociaciones con el rey, pero por ahora el ejército y Oliver Cromwell creían que Carlos era un tirano que debía ser revocado. Elegir entre las demandas radicales del ejército y un rey que seguramente escarmentó y era más sabio de lo que era cuando los combatió por primera vez afrontados. Por eso el ejército tuvo una elección y el ejército decidió que Dios no los perdonaría si ponían a un hombre de sangre. Este hombre que causó todo este sufrimiento hacia las personas, se lo ponían de nuevo en el trono, así que el ejército ocupa en Londres, purga al parlamento, remueve a la mayoría de ministros y pone al rey en juicio. Cuando finalmente el rey es tomado, es interesante que Sir Richard Wynne, por supuesto, así como sus deberes reales, era un ministro, él tuvo que mirar el lento desmoronamiento de la causa monarquista, y él ha estado en ese servicio en todos estos años cuando Carlos era príncipe. Y todo ese camino, el haber presenciado su coronación, el estar con él embriagándose en España, el haber hecho todas esas cosas con el rey y después también con la reina, eso debió ser algo terriblemente difícil de afrontar para alguien. Había un fuerte elemento en el Parlamento que no estaba a favor de que el rey fuera juzgado en cualquier nivel. Fue un gran salto para la gente mentalmente de ir del rey, que siempre habían pensado que era el representante de Dios, a una figura de gran temor. Aunque hubiera sido derrotado en batallas repetidamente y aunque no haya llegado a ningún acuerdo, aún seguía siendo el rey. Y para muchos miembros leales del Parlamento, ellos podían entender un camino a seguir donde el rey podría ser persuadido para hacer una mejor versión de sí. El juicio de un rey era algo nuevo en Inglaterra. Ninguna corte existente intentó el juicio, así que el Parlamento creó un cuerpo especial para juzgar a Carlos y se llevó a cabo por primera vez en Westminster Hall el 20 de enero de 1649. Carlos fue acusado de alta traición, haciéndolo responsable de toda la muerte y destrucción causados por la guerra. Por supuesto, Carlos no reconoció la autoridad de la corte y se negó a dar una petición insistiendo que el juicio no solo era ilegal por la ley inglesa, sino también por la ley de Dios. Los coroneles del nuevo modelo del ejército fueron la fuerza dominante en el juicio de Carlos I. Ellos habían visto mucha sangre y solo habían visto a Carlos en esa famosa fase como hombre de sangre. Él ya no era Carlos el rey de Inglaterra en un pedestal. Tan solo era otro hombre que causó esta masacre sin precedentes. Y creo que siempre se debe recordar que la Guerra Civil Inglesa causó la mayor pérdida de vidas y porcentaje de población de este país, incluyendo la Primera Guerra Mundial. Y las bajas eran peores en Escocia y considerablemente peores en Irlanda. Bien, así que creo que con todo eso en mente, la gente que odiaba al rey en ese punto, o a quien había odiado la masacre que implicó la causa del rey, creo que pensaron que si podían quitar la cabeza literalmente a la corona, entonces podrían tener un nuevo comienzo y se acabaría la sangre. La corte sentenció a Carlos con la muerte. Él pudo despedirse de sus hijos, quienes estuvieron con él al final. Él pidió 2 camisetas para que no temblara con el frío y que diera la impresión de que tenía miedo.
El rey fue decapitado en un andamio afuera de una casa de banquetes en Whitehall el 30 de enero de 1649. Luces enfermo. Castillo William, ¿Estabas ahí? Gales, Cuando 1649. Richard. Ojalá que todos encontremos la muerte tan rápido como sea posible. ¿Le concedieron las últimas palabras? Los soldados nos mantuvieron a una distancia. Una tarima fue erguida y fue en la casa de banquetes, diseñada por el señor Jones. Como nuestro puente. No pude escuchar lo que dijo. Lo vi decir una oración y luego caer al piso con las manos en sus espaldas. Cuando el hacha cayó, el público soltó un suspiro, como nunca lo había escuchado, y deseo no tener que escucharlo de nuevo. Carlos, rey y mártir. Carlos. Es interesante que si Richard Wynne se desaparezca un par de meses después de la ejecución del rey, está muerto, él está muerto. Y en el siglo XIX dirían románticamente que él murió de un corazón roto, pero él no tenía propósito, así que desapareció. Es una clase de malestar indeterminado. Creo que él se extinguió probablemente con el duelo. La Casa de los Lords fue disuelta y el poder ejecutivo manejado por el Parlamento y su Consejo de Estado. El nuevo modelo del ejército era la fuerza más poderosa en Bretaña. Con Oliver Cromwell al mando, destruyó a toda la oposición militar restante. En 1653, Cromwell desintegró el Parlamento, lo consideró pretencioso e ineficaz y tomó el poder como Lord Protector. Al final, la sangrienta guerra civil inglesa entre el rey y el Parlamento vio perder a ambos lados. Todo esto mientras a través del mar, el hijo y heredero de Carlos aguardaba en el exilio. En el siguiente episodio de Los Stuarts, un reinado sangriento, el heredero al trono Carlos II se esconde en el continente mientras queda perplejo por la noticia de que su padre ha sido ejecutado. Por más de una década, Carlos viaja en el exilio sobre las casas reales de Europa, planeando derrocar la mancomunidad de Cromwell y restaurar la casa de Stuart. Pero sus intentos son en vano, y al parecer todas las esperanzas se perdieron. Sin embargo, las olas comienzan a moverse a favor de los Stuarts con la muerte de Cromwell, y pronto, Carlos II será recibido con los brazos abiertos por el público emocionado en Londres. La restauración de la monarquía asegura un retorno a la prominencia de la familia Wynne, pero hay demasiados obstáculos por superar, incluyendo el brote de la temida plaga y el gran incendio de Londres. Doblado en Olympusat, México.